acontecimientos que estuvimos trabajando en las clases pasadas. Antes de comenzar, te voy a pedir por favor tu fecha, Heroica Puebla de Zaragoza, a 9 de febrero del año 2021. Márgenes 1.5 centímetros de cada lado y no olvides por favor colocar tu nombre hasta abajo de tu hoja de trabajo. Teniendo en cuenta esto, ahora sí vamos a comenzar. Durante la clase pasada trabajamos un poquito de la vida del mexicano en las haciendas. Vimos por ahí algunos momentos históricos y cómo es que los diferentes movimientos lograron que México llegara a su independencia. De estar esclavizado por España o depender de España, a posteriormente llegar a una dictadura con Porfirio Díaz y posteriormente pasar una etapa donde los mexicanos logran esta independencia, pero también con estas luchas internas que tiene el país, hace que haya diferentes movimientos en nuestra historia y en nuestra historia de México. Antes de comenzar con nuestro tema el día de hoy, te quiero hacer una pregunta. ¿Consideras importante conocer nuestro pasado? Bien, sí. ¿Por qué? Porque es importante, chicos, conocer cómo es que México a través de los años ha ido evolucionando. Ya hemos platicado también de la Constitución de 1917 y algunos artículos que se promulgan para que México comience a evolucionar. Y entonces también estos periodos logran una independencia y también en algunos casos ciertas luchas internas. El día de hoy estaremos trabajando con algunos presidentes y cómo es que estas etapas van marcando la historia de México con los diferentes gobiernos. Voy a comenzar con Álvaro Obregón de 1920 a 1924. Durante esta etapa también se ve reflejado el cambio que hay de una dictadura, ¿verdad?, a un cambio a un presidente. Recuerda que antes estaba Porfirio Díaz y en estas etapas comienzan a existir presidentes que duran ciertos periodos, algunos menos, algunos más. Durante la presidencia de Álvaro Obregón están las fechas de 1920 a 1924. Posteriormente, con Plutarco Elías Calles, empieza otra etapa de gobierno que también se le conoce como la Guerra Cristera durante esa etapa, ya que este presidente comienza una persecución religiosa contra todas las personas que dedicaran algún culto a la iglesia. Entonces, es muy importante también reconocer que México ha pasado por situaciones muy complejas. Posteriormente, chicos, en el gobierno de Plutarco Elías Calles comienza a terminar con este caudillismo, ¿sí? De los caudillos, que así se le conocían a ciertos personajes, comienza ahora sí la etapa de presidentes. Entonces se termina esa etapa y comienza esta nueva etapa. En 1929 se crea el PNR, ¿sí? Esto también es muy importante porque posteriormente vamos a ver un poquito también del proceso de la creación de partidos políticos. Muy bien. Después, chicos, de Plutarco Elías Calles comienza la gobernación de Lázaro Cárdenas. En 1933, Lázaro Cárdenas fue nombrado, ¿verdad?, presidente. Y en esta etapa él crea 4 sectores: el sector obrero, el sector campesino y el sector militar. Durante la etapa de Lázaro Cárdenas también se ve reflejado muchos cambios durante la etapa de México. Muchas de las creaciones que nosotros conocemos, incluso también reformas, se dan en esta etapa. También se concluye el maximato. El maximato también es un periodo de opresión que se da en México. Entonces, al comenzar la presidencia de Lázaro Cárdenas, termina este periodo y comienza a darse también una revolución y un crecimiento económico en el país. Cada una de estas etapas se ve reflejada en su crecimiento por los diferentes presidentes.
El día de hoy estaremos trabajando con cada uno de ellos, así que te voy a pedir por favor que veas a continuación este pequeño video y al final de ver el video te voy a pedir por favor que respondas una pregunta. Número 1. ¿Por qué es importante que México sea gobernado por un buen presidente? ¿Sale? Esa es la pregunta que vamos a responder. Te deseo un excelente día y te mando un abrazo muy fuerte. La Constitución de 1917 tenía el deber de llevar a cabo diversos cambios en las instituciones para encaminar a México a la solución de sus problemas. Para estos grandes cambios que marcaba la Constitución, algunos ciudadanos los veían como amenaza a sus intereses, o bien guardaban resentimiento por las pérdidas que la revolución les había producido. Pero no todos habían resultado afectados por esta Constitución. Al contrario, el tener nuevas leyes los había beneficiado y se proponían mantener los privilegios conseguidos. Al hablar de este tema, es muy importante recordar que hubo 4 presidentes que marcaron lo que sería el destino de México, y aquí te voy a platicar sobre ellos. Venustiano Carranza, el nuevo gobierno surgido de la Revolución y con la nueva Constitución de 1917, estuvo a cargo del presidente Venustiano Carranza. Él fue el que tuvo la responsabilidad de inaugurar y poner en funcionamiento este nuevo gobierno, que empezó con luchas políticas, rebeliones armadas, donde combatió a opositores, entre ellos antiguos revolucionarios como Emiliano Zapata, legisladores y gobernadores inconformes con las iniciativas y disposiciones del gobierno. Los campesinos y obreros también se inconformaron por la crisis económica que se vivía. Un levantamiento armado desconoció su gobierno, por lo que Carranza tuvo que huir de la capital y finalmente murió asesinado. Su gobierno duró de 1917 a 1920. Adolfo de la Huerta, debido al asesinato de Venustiano Carranza, fue durante 6 meses presidente de México. Mientras se realizaban las elecciones, de la Huerta se ocupó de arreglar o tratar de pacificar muchos de los problemas que habían alimentado el descontento popular y las luchas políticas durante el gobierno del presidente Carranza, y gracias a ello el país comenzó a estabilizarse. Álvaro Obregón fue presidente de México de 1920 a 1924. Su participación en la revolución había sido sobresaliente debido a sus grandes habilidades políticas y militares. Como presidente, llevó a cabo el reparto agrario, protegió la propiedad privada, ganó el apoyo de los obreros, de los campesinos y de sus adversarios políticos, arregló las conflictivas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y fundó importantes instituciones, como la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública en 1921. Con su poder e influencia logró que sus aliados modificaran el principio constitucional de no reelección presidencial y fue electo de nuevo, pero antes de tomar posesión fue asesinado, lo que provocó una grave situación política. Plutarco Elías Calles, su gobierno duró de 1924 a 1928. Él se propuso impulsar las reformas necesarias para que México consiguiera un mejor desarrollo económico y social. Con este propósito, creó importantes instituciones, como el Banco de México en 1925, y negoció con otros gobiernos para un mayor beneficio de México en la explotación de sus recursos naturales. En los últimos años de su gestión, enfrentó varios problemas políticos provocados por la Guerra Cristera y el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón. Después de concluir su mandato presidencial entre 1928 y 1934, continuó influyendo en el gobierno a través de sus sucesores. Este periodo se le conoce como el Maximato, porque aunque ya no era presidente, Plutarco Elías Calles tomaba casi todas las decisiones sobre los asuntos más importantes. Por ello se le conocía como el jefe máximo.